Esta noche vamos a empezar un nuevo estudio en la segunda epístola a los Corintios. Si tienen Biblia o si traen celular, yo les invito a que la abran ahí. Pero también, no sé si me puedas bajar un poquito el micro, gracias. También quiero animarles a que se traigan con qué apuntar. Es importante. Nosotros normalmente esta es una de las clases que también metemos para intensivo y es parte del currículum del instituto. Sin embargo, aunque no estés en intensivo, yo te animo a que anotes. ¿Por qué? Porque te va a edificar, va a ser parte de lo que vas a estar registrando ahí. Entonces, bueno, vamos a Segunda de Corintios. Al inicio de año vimos Primera de Corintios y hoy vamos a entrar a la segunda epístola, la segunda carta del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a la iglesia que está en Corinto. Y esta es una carta muy bonita porque trae mucha variedad de enseñanza, de doctrina, de teología, que tiene que ver con la vida diaria, que tiene que ver con el caminar del creyente, tiene que ver mucho con la vida de iglesia que vamos haciendo. Y Segunda de Corintios es lo que hace, nos va a introducir en muchos aspectos de lo que nosotros vamos a ir atravesando en nuestro caminar con el Señor, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece? Vamos a hacer una oración, vamos a comenzar poniendo este estudio, que yo creo que será hasta que termine, pues ya el año ya está muy avanzado, ¿verdad? Híjole, estamos diciendo, ya estamos septiembre y ya casi es diciembre y ya se nos fue el 2023. Pero bueno, este estudio va a durar hasta principios de diciembre y luego ya en épocas decembrinas veremos otra cosa. Pero vamos a orar, vamos a disponer nuestros corazones para que Dios nos hable. Señor, gracias por tu presencia, porque estás en medio de nosotros. Gracias porque tú nos vas edificando, hablando, vas haciendo un trabajo en nosotros de forma individual, como iglesia, como familias, como hombres y mujeres también. Y oramos que a través de este estudio tu Espíritu Santo pueda traer tu palabra fresca a nuestros corazones, que nos desafíe, que nos impulse a creerte más, a amarte más, a conocerte más y a caminar para ti cada día más en una fe inconmovible. Señor, oramos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén, amén. Segunda de Corintios le podríamos poner como título a la carta: el Dios de toda consolación. Ese es uno de los títulos sugeridos por muchos de los estudiantes bíblicos, el Dios de toda consolación, porque es una carta donde Pablo precisamente va a consolar a una iglesia que anteriormente le mandó una carta muy dura de reprensión, porque había sido una iglesia que poco a poco se había abierto al pecado, se había abierto a la división, se había abierto a una forma de sincretismo, a un progresismo a tal grado que ya no les importaba que hubiera pecado dentro de la iglesia y lo dejaban pasar. Entonces no nada más les envía una carta, sino que va y los visita y los reprende y hace, pues llega como alguien que tiene que ordenar, ¿sí?, la casa y alinear a los líderes, alinear a las personas, corregir lo defectuoso. Deja en ese lugar a Timoteo un tiempo y luego después va Tito también ahí a Corinto un tiempo. Pero la iglesia en el camino del tiempo se mejora, o sea, la iglesia se alinea, pero queda esta sensación de que, como de culpa, no sé si sea la palabra correcta, pero queda así como cuando era chiquito. ¿No te acuerdas que te daban ahí tus disciplinas, tus papás? Yo sé que eran otros tiempos, ¿verdad? Pero queda uno así como que, ¿te acuerdas? Sí, así como que sollozaba uno después de esos momentos de reprensión y de exhortación de parte de los padres. Y así más o menos estaba la iglesia. Entonces ahora viene esta palabra en 2 de Corintios, donde va a traer un consuelo necesario para alinearnos, y también conocer al Señor en otros aspectos de su persona, de su carácter.
Dios es un Dios de consolación. Otro título sugerido que han puesto los estudiantes bíblicos, los teólogos, es el Dios que nos anima, el Dios que nos anima. ¿Por qué? Porque Pablo, de hecho, esta es una de las cartas más personales, así se dice, donde él abre más su corazón en cuanto a sus dificultades, sus necesidades de oración, y se conecta muy profundamente, muy personalmente con la iglesia. Y los anima ahora a seguir en Cristo, a incrementar su fe, a seguir en la buena obra. ¿Sí? Esto es lo que está sucediendo aquí. Ahora, el contexto lo digo esto a manera de introducción, el contexto de esta carta, de donde se escribe, posiblemente se está escribiendo en la última parte de la visita de Pablo a Éfeso. Dice la Biblia ahí que dura 2 años y medio en esa región, y posiblemente esta carta se escribe al final de su estadía en la ciudad de Éfeso. Corinto está ubicado en lo que es Grecia actual. Grecia en la Biblia era conocida más bien los griegos eran conocidos como un grupo étnico. Sin embargo, Grecia en el contexto geopolítico o como nación era conocido como la región de Acaya y de Macedonia. Acaya la parte norte de Grecia, Macedonia la parte sur. La ciudad central de Macedonia era Filipos, a donde se envía también una carta. Pero la capital, por decir así, de Acaya, de la zona donde está, del estado, la provincia donde está Corinto, pues es la ciudad de Corinto. Ahora, si tú recuerdas, esto es muy importante entenderlo. Corinto es una ciudad muy pagana. No nada más muy pagana, muy idólatra, muy promiscua, pero así terriblemente mal. Había un dicho que yo se los comenté en el estudio de Primera de Corintios, que era cuando la gente se iba a alocar, como cuando alguien dice ahorita, pues me voy a Las Vegas. Híjole, pues ¿a qué vas, verdad? Pues algo así era ir a Corinto. Sí, yo sé que en Las Vegas hay mucho show y que también hay una parte cultural, pero la mayoría de la gente o va a jugar o va a fiestar. Sí, vamos a generalizarlo de esa manera. Bueno, había una forma de decir, vámonos a corintianizar, y era vete a la loquera. Y o sea, había prostitución, había una cosa tan terrible que se le llamaba prostitución sagrada, que en el templo de la diosa Diana o Artemisa, donde había caído un aerolito, a ese aerolito le hicieron la figura de la diosa Diana, y ahí establecieron ese famoso templo en el cual, se hacían tremendas cosas. Muy bien, habían muchas cosas ahí muy terribles, tanto en Corinto como en Éfeso. Eran ciudades muy así. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? Ya te decía, el apóstol Pablo en la primera carta exhorta, y en esta segunda carta ya viene como una palabra de consuelo, ¿sí? De consuelo. Y esta es una palabra necesaria, así como también Jesús lo hace en las iglesias que escribe al Apocalipsis. ¿Te acuerdas? Ahí en los primeros capítulos de Apocalipsis, el 2 y el 3, escribe a la iglesia precisamente de Éfeso, empieza con esa, Esmirna, Pérgamo, Teatira. Hay 7 iglesias a las que se les da una palabra, y en la Odisea, y en las palabras que se escriben les dice, mira, estás haciendo esto bien y vas bien en esto, pero tengo esto contra ti. Porque el Espíritu de Dios y el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que es la misma persona, cuando nosotros como iglesia nos empezamos a desalinear, siempre va a enviar palabra para que tomemos el rumbo correcto. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, es lo que hace Jesús con las iglesias, y es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo con Segunda de Corintios. Entonces, esta es una carta que yo te decía, te habla mucho de cómo lidiar con el desánimo, y también cómo lidiar con las pruebas, ¿sí? Cómo lidiar con el desánimo y cómo lidiar con las pruebas. Que todo creyente, mira, el desánimo no respeta posiciones, no respeta tiempo en el Señor, no respeta caminar con Cristo, no respeta hazañas de fe que hayas vivido. El desánimo va a venir a tocar a la puerta de todo creyente en algún momento de su vida.
Igualmente las pruebas. Las pruebas son cosas que van a venir, a veces serán situaciones fuera de nosotros, a veces situaciones dentro de nosotros, pero son situaciones que también van a venir a tocar la puerta de nuestras vidas y necesitamos estar preparados con la palabra de Dios y con el armamento que Él nos otorga para poder vencer en esos momentos y también para poder abordar esos momentos que son muy, muy, muy importantes, cómo los atravesamos. Ahora vamos a ver el porqué de eso, pero quiero empezar aquí con un par de dichos de predicadores muy conocidos en su tiempo. Hubo un predicador, John Henry Jewett. Él fue muy famoso, se consideró uno de los mejores predicadores de Inglaterra en su época. Pero era un hombre que atravesaba por periodos de depresión en su vida. Y entonces él habla así y dice un dicho aquí que escribe, dice: ustedes se han de imaginar que yo no tengo altibajos, así escribe, sino solamente una entereza espiritual de gozo y ecuanimidad, pero de ninguna manera. Muy seguido atravieso por la desdicha de la imperfección, donde todo se ve nublado y tenebroso. Porque aunque digamos que somos y que esto y que aquello, también vamos a atravesar por periodos, momentos oscuros, desérticos, donde no vemos, no sabemos, y ahí lo que queda es confiar en el Señor. El famosísimo Charles Spurgeon, que es conocido como el príncipe de los predicadores, él sufría de depresión, sí, sufría también de problemas pulmonares, o sea, pues tenía muchas situaciones ahí el pobre Charles. Y él dice: soy blanco de una depresión tan terrible que mi esperanza es que ninguno de ustedes atraviese la desdicha por la que yo atravieso, porque esas son cosas reales. Hay momentos donde hay gente que es muy, muy sencilla, muy descuidada para hablar y dice: no, es que aluden ese tipo de cosas a falta de espiritualidad, a falta de palabra, a falta de madurez. Pero eso no tiene que ver con nada de lo que acabo de decir. Eso tiene que ver con situaciones de la vida. Eso tiene que ver con que hay momentos donde sí nos van a golpear ese tipo de cosas y necesitamos estar preparados para eso. ¿Por qué? Porque yo te decía ahorita, el desánimo no respeta personas y las pruebas le llegan a todo mundo, ¿sí? Entonces pareciera, es más, yo te diría que a veces pareciera como que entre más bien te va en algo o más éxito tienes en algo, que pareciera que el desánimo ataca más seguido. Y entre más alto se suba en una posición, entre más alto obviamente camines en responsabilidades, más dificultades se van a presentar, ¿sí? Eso es, no es a muchos papás cuando tienen a sus hijos recién nacidos y que no duermen y la batallan y dicen: ay, ¿cómo le hago? Y bueno, aquí hay 2, 3, ¿verdad? Y no, hombre, que se ponen bien chukis, ya ves que así les dicen hoy, se ponen bien tremendos. No, yo le digo: espérate que lleguen adolescentes y espérate que se casen, ¿verdad? O sea, pareciera como que la etapa es así complicadísima, pero entre más creces y más avanzas, más difíciles las situaciones que se tienen que abordar. Pero en todo Dios nos va ayudando, amén. En todo Él está con nosotros. Por esta razón, bueno, comienza el apóstol Pablo la carta abriendo con la importancia de que Dios se va a encargar de consolarnos aún en los momentos más oscuros que estemos atravesando. En los momentos de mayor desánimo y de mayor dificultad, tenemos que recordar que aunque no lo sintamos, Dios está con nosotros, ¿sí? Amén. Y entonces quiero empezar aquí leyendo a partir del versículo 3. En los primeros 2 versículos se presenta él y Timoteo, presenta esta carta a los Corintios, que son parte de la región de Acaya. Les da la bendición, la gracia de Dios, como suele hacerlo el apóstol Pablo. Pero a partir del versículo 3 empieza a hablar algunas pautas para poder atravesar el desánimo. Y la primera de ellas es que tienes que recordar que Dios siempre está contigo. Amén. Entonces dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre misericordioso y Dios de toda consolación. O sea, Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer algo en los momentos de desánimo. Esta es una de las armas espirituales que no debes de olvidar. Tienes que alabar al Señor. Alabar al Señor. Más adelante, para el versículo 7, 8, tú vas a ver las dificultades que el apóstol Pablo no especifica, pero hay ciertas dificultades tan complejas que abordan su vida. Sin embargo, abre esta sección bendiciendo a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Padre misericordioso, y luego nos trae como un atributo de Dios, Dios de toda consolación. Dios también consuela cuando estamos en pérdida, el consuelo de la pérdida viene de Dios, ¿sí? No viene de los hombres. Cuando hay una pérdida, obviamente, de un ser querido, cuando hay una pérdida de una situación, de un trabajo, de un empleo, que te corrieron, que se fracturó algo, ese tipo de cosas generan obviamente en nosotros un sentido de pérdida, que tenemos que entender que Dios va a traer también un consuelo a nosotros. Pero la importancia de aprender a alabar y adorar a Dios en medio de las dificultades es crucial, crucial para salir también de esas dificultades. Aprender a levantar su nombre, a levantar el nombre del Señor Jesucristo. En medio del desánimo, alabar al Señor es lo que menos quiere hacer tu cuerpo, tu mente, tu voz. Cuando estás en la lona, lo último que quieres es levantar tus manos, postrarte, que de tu boca salga: bendito seas, te adoro, te bendigo, eres el Dios eterno, te amo, gracias. La palabra gratitud en los momentos de la lona pues no se siente, pero no te muevas por lo que sientes. Muévete por lo que dice la palabra, y entonces lo que dice la palabra va a abordar lo que sientes, y tu mente y tu corazón van a trabajar de una manera distinta en fe, que te van a llevar a salir de esa situación. Entonces adóralo, porque Él es el Dios de toda consolación. Allá en los salmos me encanta cómo lo dice el salmista. Hay muchos salmos que hablan al respecto, pero hay uno que dice: en el día de mi angustia clamé al Señor. Hay que aprender a clamar al Señor en los momentos de angustia. ¿Sí? Sí, claro, todos cuando caes, cuando estás en sufrimiento, cuando no entiendes una situación, cuando hay algo tan fuerte en tu interior que pareciera que hay un huracán dentro de ti que no te deja pensar, ahí en esos momentos hay que aprender, aunque sea de forma robótica y automática, alabar al Señor. Pero tú vas viendo que de forma sobrenatural Dios aborda tu momento con misericordia y te saca también de ahí. Es importante que nosotros vayamos viendo esto. Entonces, eso es lo primero. Recuerda que el Señor está contigo en los momentos del desánimo. Número 2, también en los momentos del desánimo, recuerda lo que Dios ha hecho contigo. ¿Sí? A veces perdemos memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros en los momentos de desánimo, de dificultad, de depresión, de angustia. Pareciera como que es el momento en el que estás, lo es todo. Pero no lo es todo. Hay que hacer memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros. Fíjate, el versículo 4, en la primera parte dice: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Así dice 2 Corintios 1:4, dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Porque hay que aprender y hay que recordar todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor ha trabajado en nosotros, los momentos de angustia, los momentos donde estabas solo, los momentos de quiebre, los momentos donde no veías la luz. Hay que recordar lo que el Señor hizo. Es importante hacerlo. Número 3, recuerda no nada más lo que Dios ha hecho contigo, sino recuerda lo que Dios puede hacer también a través de ti. Porque pasa algo. ¿Cómo nosotros vamos a dar aliento al cansado? ¿Cómo nosotros vamos a dar palabras de bendición a la gente atribulada si nosotros nunca hemos experimentado de forma personal la obra del Espíritu Santo al consolarnos, al trabajar en nuestro corazón? Si nosotros vamos con alguien a decir algo que nosotros no hemos vivido,
Obviamente vamos a hablar de forma teórica, pero nunca va a ser lo mismo hablar de forma teórica que de forma personal y decir, es que Dios a mí, yo atravesé por esto, yo viví esto, yo entiendo lo que tú estás atravesando porque yo he estado en tus zapatos. Y cuando nosotros atravesamos las circunstancias es porque Dios también nos está capacitando para poder bendecir a otros. Fíjate cómo lo dice el resto del versículo 4 y el 5. Dice, ¿para qué? Con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, ahí está, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Ok, muy importante esto. Cuando la gente viene a Cristo, cuando la gente realmente rinde su vida a Cristo, la rinde en medio de estar totalmente rotos y quebrados. Y solamente alguien que se ha rendido totalmente a Cristo y que ha atravesado por ese momento de quebranto, de ruptura, de bancarrota espiritual, solamente esa persona puede hablarle a aquella que está atravesando por ese momento. Y eso es lo que nos empieza a hablar aquí. En tiempo de sufrimiento, nuestra tendencia o la tendencia humana es a pensar nada más en nosotros, ¿sí? Cuando nosotros pasamos por momentos de dificultad, tendemos a olvidarnos de los demás, ¿sí o no? O sea, porque sientes que tu problema es tan fuerte que es tuyo y no sales de ti, y el mundo no me comprende, y mis papás no me comprenden, mi esposa no me comprende, o tu esposo, o lo que sea, ¿verdad? La situación, o el jefe, o esto, y entramos en un cierto tipo de estrés tan complejo que lo único que podemos ver es nuestra propia problemática. El problema con eso es que al ser así nos convertimos en cisternas. Dios nos ha hecho para que seamos canales de bendición, para que por nosotros fluya la bendición de lo alto y podamos bendecir también a otros. Una de las razones por las cuales las dificultades son tan importantes y cómo las atraviesas es para eso, para convertirnos en canales de bendición para otros, traer ánimo y consuelo a otras personas. Y recuerda que Dios, para usarnos, primero tiene que trabajar en nosotros, ¿sí? Para que una vez que trabaje en nosotros, entonces poder usarnos para bendecir a otros. ¿Lo crees? Esto es importantísimo. Mira, una de las cosas y de las historias que nosotros continuamente platicamos es porque nos hemos movido en muchos años de nuestra vida con personas jóvenes, matrimonios, personas que dicen, yo quiero servir al Señor, yo quiero hacer más en la obra del Señor. Nos ha tocado gente como muchos de ustedes que se quieren comprometer más en el servicio de la iglesia, hasta personas que dicen, yo tengo un llamado y algún día yo quiero pastorear, algún día yo quiero salir de misionero, y nos ha tocado ver todos los procesos de inicio a fin hasta que se culminan. Y hemos aprendido, y esto es algo que continuamente nosotros compartimos, que no importa dónde vas o a dónde vayas o lo que vayas a hacer, lo importante es cómo lo haces, ¿sí? Y cómo vas. Mi esposa le decía mucho a los estudiantes cuando estábamos en Monterrey, allá en el instituto, les decía, porque muchos de ellos llegan con el romance del ministerio, y el ministerio es muy engañoso, ¿sí? Se ve muy glamuroso, pero hay un día donde se acaban los juegos pirotécnicos y se acaba el romance y todo eso que estigmatizamos de la vida ministerial, sobre todo muchos jóvenes que crecen en la vida de la iglesia y realmente no tienen tampoco experiencia ni topes con la vida, ni han atravesado muchas cosas, y le ponen, te digo, esta fábula como si fuera algo hermoso, el siempre estar compartiendo y el viajar y el no sé qué y no sé cuál. Y muchos de los chavos de aquellos años que querían hacer este tipo de cosas, pues siempre era lo mismo, no importa dónde vas, sino cómo vas.
Porque nosotros que los conocíamos en su estrés del momento y en sus pruebas y en sus dificultades y en sus reprobadas de actitud y de corazón y de mente, les decíamos, porque eso que tú eres ahorita en cualquier otro lugar, no creas que el otro lugar va a ser un fresh start, así como dicen como es el dicho americano, ¿verdad? A veces lo pensamos así, es que si me voy a otra ciudad, allá tengo un fresh start. O si me voy a otro lugar, o si cambio de trabajo, o si esto, y qué bueno por las oportunidades, pero cuando lo hacemos por pensar que otro lugar va a ser mejor, olvídate, porque hay un problema. A ese otro lugar, a esa otra nación, a ese otro nuevo aspecto, te llevas a ti mismo. Y también allá, una vez que se acabe el romance de todo, llegas a la realidad de tu persona, de la misma persona que no se ha dejado tratar en medio de la dificultad, y al no dejarte tratar en medio de la dificultad, vuelves a caer en las mismas cosas. ¿Sí? Esto es sumamente importante, permitir que Dios trabaje en ti a través de los momentos de dificultad, de desánimo por los que muchas veces atravesamos. Hay un día que el romance se acaba, los juegos pirotécnicos también, y lo que queda es la realidad de quien tú eres en Cristo. Y la realidad de quien tú eres en Cristo es la misma aquí en Saltillo polvoso como en las naciones glamurosas del mundo. Es lo mismo. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso es tan importante dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Crecer en conocimiento no es lo mismo que crecer en gracia. De Jesús se decía en Lucas 2:52 y también de Juan el Bautista. Dice que crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y para los hombres. El problema es que hoy en día mucha gente crece en conocimiento, pero no crece en gracia. Son dos cosas totalmente diferentes. Crecer en gracia es permitir que Dios obre en ti y aplicar el conocimiento que tienes en la naturalidad de la vida. El conocimiento teórico es bueno, pero es muy limitado. El conocimiento práctico, o sea, la gracia, es lo que atrae situaciones diferentes. ¿Sí? Entonces, bueno, versículo que sigue, me voy a brincar hasta el versículo 8, porque ahora, después de hablarnos un poquito ahí la Biblia en cuanto a lo que Dios hace en nosotros, con nosotros y a través de nosotros en los momentos difíciles, aún de depresivos, ahora en los siguientes versículos nos empieza a hablar de algunas pautas para atravesar las pruebas. Todo mundo vamos a atravesar por pruebas, por momentos difíciles. Y lo primero que hay que entender en cuanto a las pruebas es que Dios las permite. Dios permite las pruebas, así como cuando tú envías a tu hijo a la escuela y sabes que lo van a probar, lo van a examinar. Hoy en día, pues ya nadie se queda en el mismo año. Cuando yo estaba en primero de primaria había uno que ya debería ir en tercero, y era el que nos daba carrilla a todos porque pues ya lo habían reprobado 2 veces y ahí se quedaba. Y eso era muy común en mis tiempos. Yo sé que hoy en día son otros tiempos, ¿verdad? Yo les voy a platicar de mis tiempos, pues yo soy el que está predicando aquí, ¿verdad? Se acabó. Entonces así está la cosa. Tú tienes que entender que Dios va a permitir las pruebas en tu vida. Hay gente que dice, no, es que ¿por qué me está pasando esto? Porque Dios lo está permitiendo, porque quiere trabajar en ti. Las va a permitir. Así como cuando te digo, tú envías a tu hijo y sabes que le van a hacer el examen de las bolitas y de los palitos, pero más adelante le van a hacer el examen de la escritura, de la memorización, de lo que tú quieras. Y más adelante, entre más vayas avanzando, vas a llegar a momentos donde van a hacer exámenes que nada más especialistas conocen de eso, porque eso es parte del crecimiento, de la madurez. Lo mismo así es en Dios. Dios va a permitir las pruebas, las aflicciones, los dolores y los sufrimientos, pero si nosotros aprendemos, como decíamos ahorita, a adorar a Dios en el momento de esas dificultades, todo ese tipo de cosas son simplemente citas divinas para conocer otros aspectos más grandes, más profundos de nuestro Dios que no habíamos conocido. ¿Sí? Número
o en el siguiente punto aquí en cómo atravesar pruebas. Ya dijimos, Dios las permite, pero también las pruebas tenemos que entender que Él está en control de nuestras vidas. Dice el versículo 8: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Más adelante va a decir que en ese momento donde se les esfuma la esperanza de salir con vida, les entra la esperanza de que Dios es un Dios de resurrección. Entonces, aún en los momentos más difíciles y más oscuros, es entender esto: Dios está en control, ¿sí? Lo que sigue es versículo 9. Lo siguiente es que Él nos va a capacitar para sobrellevar las pruebas y las dificultades. Dice el versículo 9, dice: nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, ahí está, sino en Dios. Porque sabes que, mira, termino de leer esto: ¿quién resucita a los muertos? Ya lo dije ahorita. Cuando nosotros nos sentimos al 100, cuando nosotros nos sentimos muy bien, pues nosotros sacamos adelante las dificultades y los problemas, ¿sí o no? Cuando nosotros tenemos los recursos, las amistades, los contactos, nosotros sacamos adelante los problemas. Pero cuando se acabaron los recursos, las amistades, los contactos, o cuando no te sientes al 100, que también van a haber días así, tenemos que acordar que para ese momento también Dios nos puso, y también para ese momento Él nos va a ayudar a sobrellevar esas dificultades que estamos atravesando. Las pruebas que hacen exaltan nuestra debilidad. Las pruebas van a acabar con nuestra reserva espiritual, muchas veces, nuestra reserva de ánimo o nuestra reserva de ganas. Pero cuando, no teniendo más en qué apoyarnos, vamos al Señor y nos apoyamos en Él, es cuando empezamos a verlo de otra forma, ¿sí? Más adelante, bueno, en Génesis hay una historia muy de lo que te estoy platicando. Génesis 17 nos muestra a un Abraham de 99 años, quien tiene una promesa de que va a tener un hijo, la cual se le hizo 25 años atrás. A mediación de ese término, queriendo ayudar a Dios, él y su esposa, que era 10 años menor que él y que toda la vida había sido estéril, se meten en esta onda de, pues para ayudar a Dios, pues júntate ahí con la esclava egipcia y con ella ten un hijo, y a lo mejor ese es el hijo de la promesa que Dios te habló. Pero resulta que no fue así. Cuando llega Abraham a esa edad de 99 años, está devastado, a tal grado que Hebreos dice de él que estaba como muerto, acabado. Él ya no tenía más. Pero en ese momento de peor debilidad es cuando tiene uno de los encuentros más grandiosos con Dios, y es ahí donde Dios le revela uno de sus nombres, que nosotros vamos a verlo a lo largo del Antiguo Testamento, y que empieza, la primera mención de ese nombre es ahí en Génesis 17 con Abraham, y es El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero aunque significa eso, esa palabra, más que tener un significado, pinta un cuadro, porque tú sabes que muchas palabras en hebreo antiguas, más que traerle un significado así lingüístico, lo que hacían era que pintaban un cuadro. Así muchos lenguajes antiguos así eran. Por ejemplo, los kanjis japoneses que hacen son figuras de ideas, que presentan ideas. ¿Tú sabes cómo se escribe el kanji de la palabra diluvio? Es una barca con 8 personas adentro. Ese es el kanji de diluvio. Y de la misma manera, muchas palabras en el Antiguo Testamento tenían ideas. Y la palabra El Shaddai significa el Dios Todopoderoso, pero la pintura o el cuadro que pinta es, esto va a sonar raro, pero es una mamá amamantando a un bebé. ¿Por qué esto? Porque nos da la figura de que en nuestra peor vulnerabilidad y peor debilidad, Dios también es así. Es como
como entender que Él toma a la criatura más desprotegida y la nutre en ese momento, ¿sí? Tenemos que entender que en los momentos de la prueba, en los momentos de la dificultad, Dios no nos va a soltar, ¿sí? No nos va a soltar. Y eso nos lo va hablando ahí la palabra de Dios. Otra de las cosas en cuanto a las pruebas es que Él nos va a librar de las pruebas, ¿sí? Y si no nos libra de la prueba y resulta que ese era nuestro día de graduación, es porque ya nos tocaba. Y Él decía: mi hijo, ya te toca venir a casa. Pero tenemos que también entender esto, porque ahí lo dice el versículo 10, dice: Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. Dice: en Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándolos. Si tú puedes voltear atrás, yo estoy seguro que algunos de ustedes, si los pasáramos aquí al frente, platicarían montones de veces donde Dios te libró de dificultades, de personas, de accidentes, de enfermedades y de ti mismo, a lo mejor el más peligroso de todos. Momentos donde ibas a hacer algo y algo interno en ti, que era Dios, el Espíritu Santo, te detuvo. Estabas por pecar, estabas por robar, estabas por no sé, mentir, y Dios te detuvo. Y después viste cómo al detenerte Dios te libró de meterte en un terrible problema. Y esto es algo que tenemos que ver aquí. Dios también hay que entender esto: Dios no siempre nos va a librar en las pruebas inmediatamente. A veces Él prolonga su ayuda. A nosotros se nos hace eterno, pero para Dios es una nada. A veces va a enviar ángeles, personas, pero lo más importante de todo esto es ver que en nosotros suceda un cambio interno, una actitud interna sea cambiada en el momento, ¿sí? Y por último, versículo 11: Dios es glorificado también a través de las pruebas. Dice: mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros, así muchos, y aquí está, darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a nuestras oraciones. Primero, a Pablo nunca le daba vergüenza decir: oren por mí. Tú lo puedes ver por lo menos en sus epístolas, 7 veces él dice: oren por mí. ¿Por qué es que nos da tanta vergüenza a nosotros decir: ora por mí, estoy atravesando por una dificultad? ¿Sabes por qué? Porque vivimos una sociedad tan de apariencia, que nos hace tan inseguros, que pensamos que si levantamos la mano para decir que oren por nosotros, vamos a dar un reflejo de debilidad. Pues sí, es lo que somos, débiles. Por eso necesitamos levantar la mano y decir: oren por mí, ora por mí. Y él lo decía continuamente: oren por mí. Dios lo dice cuando está en Filipos: oren por mí porque estoy en la cárcel, que Dios me ayude, yo sé que voy a salir y voy a ser librado. Sí, en varias ocasiones lo dice ahí, y aquí también lo vuelve a recordar. Y es bien importante eso, que cuando estás atravesando por momentos, hay cosas que no vamos a poder hacer por ti. Hay cosas que vas a tener que atravesar tú solo o tú sola. Normalmente las dificultades vas a tener que atravesarlas solo, pero lo que sí podemos hacer es orar por ti. Y la oración tiene un poder, y la oración trae un consuelo, y la oración es una cercanía con el cielo, pero también es una cercanía con tus hermanos, con aquellos que están en la misma fe que tú y que yo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en las dificultades Dios trabaja misteriosamente a través de propósitos. Y Él nos va a mostrar un propósito que, si nosotros nos dejamos y confiamos y obedecemos algo, Dios se va a glorificar en todo lo que estamos atravesando. Amén. ¿Qué van a ser las dificultades cuando las atravesamos confiando, obedeciendo, creyendo en el Señor? Van a incrementar nuestra fe. Pero algo que va a hacer en la vida del creyente la dificultad es que va a incrementar su vida de oración. Sí, van a incrementar. O sea, cuando llega un momento difícil,
Y no la quiero titular al momento difícil, pero ¿qué es lo primero que hacemos? Señor, clamamos, ayúdanos, Señor. Pero estamos bien y ni oramos, ni nos acordamos del Señor. ¿Por qué? A veces pienso que Dios dice: necesitas que te mande un misionero. Ahí te va una dificultad, ahí te va una prueba, ahí te va una cosa compleja para volver a traerte a mí. Es más, cuando Dios habla al pueblo de Israel, le dice: te llamé al desierto para encontrarme contigo, para mostrarte que soy tu Dios. Pero fíjate a dónde los llamó. No les dijo: te llamé al oasis, te llamé a la victoria. No, dice: los traje al desierto, porque en los momentos de dificultad es ahí donde nos vamos a encontrar con el Señor. En los momentos de dificultad es donde vamos a incrementar, a aumentar nuestra relación con Dios. Cuando nos quitan el piso y la alfombra y sentimos que estamos volando, ahí es donde nosotros clamamos a Dios y lo vemos moverse en medio de nosotros. Amén. Vamos a orar un momento. Ponte de pie donde estás. Los momentos de dificultad incrementan nuestra fe, pero también incrementan nuestra vida de oración, nuestra dependencia del Señor. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y dile al Señor: enséñame, Señor, a través de esto. Enséñame, muéstrame tu carácter. Tú eres el Dios de toda consolación. Y si hubiera aquí alguien atravesando por una dificultad, un problema, un dolor, algo, hay un suplicio interno que tú traes. A veces hay cosas por la familia, a veces padres entran en un dolor por hijos que no se logran, que no brincan, que no sé, hay tantos detalles, o matrimonios que no se logran tampoco como quisiéramos, o trabajos, o economías, o tantas cosas, y generan en nosotros estas dificultades, estos momentos de prueba y de aflicción. ¿Y por qué no le dices al Señor, en lugar de líbrame de esto, dile: enséñame en esto, revélate como el Dios de consolación, el Dios que trae ánimo en medio de esto? A veces queremos que nada más Dios nos libre del problema y la dificultad, cuando en realidad lo que necesitamos es cambiar nuestra actitud interna y empezar a conocer a Dios de otra manera y adorarlo en lo que estamos atravesando. Dile: Señor, enséñame. ¿Qué me quieres enseñar? Dile: de esta situación que estoy atravesando. ¿Qué me quieres enseñar de este problema en mi familia, de esta pérdida, de esta dificultad? ¿Qué me quieres enseñar con este hijo, con este esposo? ¿Qué me quieres enseñar con esta economía? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? Ábrete a que el Espíritu Santo empiece a trabajar en ti y en revelarte este aspecto de Dios tan importante, de que también Él es el Dios que nos anima y el Dios que nos consuela. Si estás atravesando por alguna enfermedad, puedes decirle: ¿qué me quieres enseñar en esta enfermedad? Enséñame, Señor, enséñame también en esto que estoy atravesando. En el nombre de Jesús, Padre. Y sigue orando en tu casa. Si hay algo que tú estás ahorita viviendo, óralo delante del Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias. Amén.